Hola amigos, esto es En la Traba. Mi nombre es Luis Cabas, yo soy abogado y soy consumidor constante de la marihuana desde hace 9 años. Vamos a hacer referencia a tres cosas en específico que queremos enunciar aquí básicamente y son primero, la mata que mata. No, yo lo cambiaría por la mata que cura. La mata que te cambia la vida, Sí. que te permite tener mejor calidad de vida y hacer cosas y moverte y caminar, no tener ataques epilépticos. En el 2010, Colombia vivió una campaña desde el gobierno sobre la estigmatización y sobre el tema del cultivo ilícito. Pero no sé si sin darse cuenta cometieron un gran error que fue la estigmatización de todos los cultivos que se tengan para uso recreativo, lo que fue un error gigantesco. Realmente la mata, no sabemos si es la que mata o se preguntarán ustedes si son las personas que están detrás de las matas las que generan el real problema. La muerte que realmente se generan alternamente con la marihuana es por el conflicto del tráfico ilegal que sucede alrededor. Y básicamente es un problema gigantesco que se puede solucionar de una forma muy sencilla. La legalización y la comercialización a través de permisos del gobierno con impuestos sobre el producto acabaría totalmente el tema del conflicto, el tema de las pandillas, el tema de la guerra por territorios. Segundo, la marihuana nos hace violentos. Creo que lo peor que te puede pasar con un marihuanero en peligro es que se te coman los doritos y no te dé. O sea, creo que eso Se es quede dormido. que se quede dormido. Eso es como lo más peligroso. De ese apoyo de la iglesia a los medios a estigmatizar el tema con películas como Reefer Madness, donde mostraban una persona que cuando consumía marihuana automáticamente se volvía loco, se tomaba los cultivos y violaba mujeres. Ese tipo de imaginarios permanecen aún en muchas personas y creen que cuando van a un concierto y huelen marihuana es porque el tipo se está dando trompadas con otro. Todo lo contrario, he visto millones de personas borrachas que con 2 cervezas están dándose trompadas y hay otro que al lado está fumándose un porro súper tranquilo riéndose del resto. O sea, realmente la pregunta es, ¿y existe una satanización con algún propósito? Y tercero, que la marihuana nos hace perezosos. Veamos si esto es cierto. Quiero contarles que desde que yo llevo consumiendo marihuana he trabajado en una multinacional, he tenido más negocios que puedo contar, estamos con licencia en el momento y si eres un cultivador real, todo el mundo sabe que para cultivar te tienes que levantar a las 6 de la mañana, 4 a veces cuando estás en Flora. Y no, o sea, es que no he conocido el primer marihuanero perezoso real. Y cuando digo real es consumidor de autoflor. No consumidor de creepy. Los marihuanas que son de creepy son raros, no tienen que educarse un poquito, pero Sí. perezosos no. No diría que es la palabra que usaría. Yo creo que ese tema tiene que ver es precisamente con eso, con el consumo del creepy. Hay personas que llegan con un montón de mitos que nada que ver, y lo digo porque yo también fumé creepy muchos años, no voy a decir que soy acá la reina de las flores, pero cuando consumía me daba cuenta que tenía efectos que ya no tengo con las flores que consumo ahora, como Dolores el de enchonche, cabeza. tenaz, migraña. Hay personas que tienen insomnio después de que fuman mucha marihuana. ¿Cómo es Ataques eso de posible? pánico. Realmente, si analizamos el efecto de la marihuana en nuestro cerebro, le prestas atención, hemos hablado todo el tiempo de cannabis, porque el producto activo de la cannabis es el THC, el tetrahidrocannabinol, incide directamente en una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema endocannabinoide. Lo que hace ese sistema es que controla la percepción de los sentidos. Cuando consumes cannabis, lo que hace es que aceleras el sistema endocannabinoide, aumentando tu percepción. Es decir, sientes mucho más agradable el tacto, el gusto, la música suena mucho mejor. Y eso es uno de los incentivos de la creatividad o de la parte creativa del cerebro que se activa junto con la marihuana. Pero pensar que el efecto principal es volverte perezoso y acostarte a dormir es básicamente muy erróneo, porque existen diferentes tipos de marihuana, diferentes raíces. Si lo que consumes es sativa, que es un producto con menos contenido de THC y más de CBD, tienen más fuentes medicinales que psicoactivas. Entonces lo que vas a tener es una sensación mucho más activa con esas mismas percepciones. Mientras que si consumes índica, que es con mayor contenido de THC, va a ser una percepción mucho más tranquila, mucho más calma y que activa un poco más el tema creativo. Entonces,
El problema no es el producto como tal, sino cómo lo usa el consumidor. Desde el 2012 existe una ley, que es la 1566, que establece que el problema del consumo de droga no es un tema penalizable, sino es un tema más bien de salud pública, que le corresponde por ese caso al Ministerio de Protección Social. Volviendo al tema del consumo, se tienen varios tabús y se tienen varios miramientos incómodos al consumo. Podemos hablar sobre los marihuaneros son flojos, los marihuaneros son violentos o no consumas la mata que mata. A los inicios del caótico año 20 sucede la Revolución Mexicana, la que genera una gran migración de mexicanos a Estados Unidos, que lleva consigo el consumo de marihuana de sus personas. Los mexicanos llevaron la marihuana a Estados Unidos, lo que hace que la sociedad estadounidense, en respuesta a eso, es una gran estigmatización sobre ese tema, y lo que hace es que desde la iglesia comienzan a financiar a los medios para crear un mayor estigma sobre el tema. Tanto así que la Oficina de Narcóticos estadounidense declaró ilegal la marihuana, y el argumento fue que era adictiva, que era peligrosa y que además volvía violentos a los mexicanos. Sumado a esto, se inicia la lucha antiterrorista del siglo XX, que fue que la venta de narcóticos financiaba la lucha terrorista, aumentando el miedo en las personas. Durante la década de los 60, el movimiento hippie popularizó el consumo de marihuana, y en respuesta a esto, el gobierno estadounidense en el año 70, con el gobierno de Nixon, la prohíbe nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? En el Estado mexicano, en el año 75, se decide hacer una quema gigantesca de toda la marihuana que tenían cultivada, lo que en respuesta cultural hace que Colombia se convierta en el mercado principal de exportación de marihuana hacia los Estados Unidos, creando el problema tan grande que se convirtió en lo que fue la bonanza marimbera. Hoy en pleno siglo XXI, 2019, se hace necesario replantear cuál es la justificación prejuiciosa para el tema de la prohibición y sobre todo la que nos atañe a nosotros aquí en Colombia. En primer lugar es la salud. Si el tema es la salud, no existe aún un estudio creíble que diga que la marihuana genera efectos malos o dañinos en la salud de las personas que la consumen. Al contrario, 1.2 millones de personas mueren por enfermedades asociadas al consumo pasivo de cigarrillo. Entonces, si el argumento es la salud, no han demostrado realmente que la marihuana afecte y que al contrario no tenga un uso beneficioso para la salud o para otras industrias. La industria farmacéutica durante toda la vida ha venido siendo beneficiada por el uso de los aceites esenciales que se sacan de la marihuana. Las personas con epilepsias, las personas con síndrome de Tourette. A través del tiempo encontramos personajes históricos que demuestran cómo el consumo activo o el haber consumido en algún momento de su vida la marihuana no afecta en nada cómo se desarrolla personal o profesionalmente esta persona. Tales como Albert Einstein, Barack Obama o incluso Cristóbal Colón fueron consumidores en algún momento de su vida. Nosotros en La Traba, más que plantear toda esta cantidad de problemas, queremos también mostrarles cuáles son las soluciones que nosotros pensamos que podrían facilitar esta transición en lo que es el consumo recreativo bajo toda esta cantidad de prejuicios, y lo que queremos que sea abiertamente, educadamente y responsablemente. Primero, que se generen espacios donde el consumo sea permitido de manera libre. Crear espacios donde no se incentiva al consumo, sino que más bien se permite, y las personas que simplemente toman esa decisión lo hagan abiertamente, libremente y sin tener que vivir con el temor a ser perseguido, a ser encarcelado injustamente. Segundo, la legalización, el paso fundamental contra el narcotráfico. Volvemos al tema de cómo la legalización solucionaría el tema del conflicto armado, del conflicto de bandas, de la guerra de territorios y básicamente el monopolio
que eso genera financieramente. Entonces, volver al tema de la legalización simplemente nos permitiría crear ingresos rentables para el Estado que se pueden invertir adecuadamente en educación, en infraestructura, en vivienda, en cosas que realmente se necesitan y no en la guerra y estar persiguiendo personas que no están haciendo más nada sino consumir. Tercero, ampliar las posibilidades en la producción y comercialización de la marihuana y sus derivados, cosas que también permite la legalización. Lo que mencionaba anteriormente, que si es legal, incentivas a la industria, la gente no está simplemente pensando en un porro armado en un papel o algo por el estilo, sino que está pensando en aceites, está pensando en ungüentos, está pensando en pastillas, está pensando en formas de producción que lo que hacen básicamente es un incremento en la economía del país. Cuarto, más educación alrededor del tema. Cuando deja de ser un tabú y se habla abiertamente de lo que es el consumo, si un padre que es consumidor no tiene el miedo de contarle a su hijo qué es lo que realmente hace, este niño básicamente lo que va a entender desde muy temprana edad que no hay nada malo en eso, así como cuando su papá se toma una cerveza en la tienda, él no tiene por qué juzgarlo y pensar que está malgastando su vida. Quinto, llevar la marihuana a la industria. Si desde el Estado, si desde la política de Estado se toma la decisión de incentivar esta industria, yo no veo más nada que beneficios para ellos. Básicamente, tanto en impuestos, tanto en organización financiera, tanto en incremento de los empleos. Y sexto, desmitificar con educación de calidad, sin moralismo, los imaginarios objetivos construidos alrededor de la marihuana, lo que hemos venido hablando todo el tiempo. Que no se digan las cosas por decirlas, porque alguien te lo comentó, porque tu vecina dijo que eso es malo, porque los atracadores que... Nada. Desde el presidente de la República, de cualquier país del mundo, hasta el empresario más exitoso, toma sus decisiones, se toma un whisky y se fuma un porro. Yo simplemente los invito a que se eduquen, que averigüen, que se instruyan, que nos fumemos un porro, que no hablemos tanto sin saber.